Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 2. Hoy queremos continuar con el capítulo siguiente. Estamos aquí con la guerra entre Israel y Judá. Abner, hijo de Ner, y los súbditos de Isboset, hijo de Saúl, partieron de Mahanaim hacia Gabaón. También Joab, hijo de Zeruía, y los súbditos de David salieron y se encontraron junto al estanque de Gabaón. Cada grupo se apostó a cada lado del estanque. Abner propuso a Joab que algunos jóvenes luchen entre sí delante de nosotros. Contestó Joab, que así sea. Entonces avanzaron 12 benjaminitas por Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los de David. Cada uno sujetó a su adversario por la cabeza y hundió su espada en el costado del adversario. Todos cayeron juntos. Aquel lugar se llamó Campo de los Pedernales. Está en Gabaón. Aquel día la batalla fue muy encarnizada. Abner y los de Israel fueron derrotados por los soldados de David. Estaban allí los 3 hijos de Zeruía, Joab, Abisai y Asael. Asael, que corría tan veloz como un ciervo salvaje, salió en persecución de Abner y lo siguió sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Abner miró atrás y preguntó, ¿eres tú, Asael? Este respondió, sí, soy yo. Abner le dijo, desvíate a la derecha o a la izquierda, toma a alguno de los jóvenes y apodérate de sus despojos. Pero Asael no quiso dejar de seguirlo. Abner repitió, deja de seguirme, no me obligues a derribarte por tierra. Después no podría ni mirar a la cara de tu hermano Joab. Pero él no quiso apartarse. Entonces Abner lo hirió en el vientre con el cabo de la lanza, y el asta le salió por detrás. Cayó y murió en el acto. Todos los que llegaban al lugar donde Asael cayó muerto se detenían. Joab, Abisai continuaron persiguiendo a Abner. Cuando el sol se ponía, llegaron a la colina de Amá, que está al frente de Guiá, junto al camino del desierto de Gabaón. Los benjaminitas se agruparon tras Abner, formando un pelotón, y se detuvieron en la cima de una colina. Entonces Abner gritó a Joab, ¿la espada va a estar devorando siempre? ¿No sabes que al final solo produce amargura? ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Joab respondió, vive Dios, si no hubieras hablado, mi gente no habría dejado de perseguir a sus hermanos hasta por la mañana. Joab tocó la trompeta y todos se detuvieron, dejaron de perseguir a Israel
y la batalla cesó. Abner y los suyos caminaron toda aquella noche por el Araba, atravesaron el Jordán, caminaron toda la mañana y llegaron a Mahanaim. Joab, por su parte, dejó de perseguir a Abner. Cuando reunió a toda la tropa, faltaban 19 soldados de David, además de Asael. En cambio, los de David habían matado a 360 entre benjaminitas y la gente de Abner. Llevaron el cadáver de Asael y lo sepultaron en la tumba de su padre en Belén. Después Joab y sus hombres marcharon toda la noche y llegaron a Hebrón al amanecer. Muy bien, esta es la historia entonces que estamos encontrando de algo que comienza ya desde el versículo en que Abner es el que trae a Isboset para reinar después de la muerte de su padre Saúl. Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, había llevado a Isboset, hijo de Saúl, a Mahanaim y lo había proclamado rey de Galaad. Bueno, y otra parte también de Israel. Entonces, Abner era el primo en realidad de Saúl, Abner. Entonces lo había puesto, fue el comandante del ejército de Saúl por muchos años. Y conoció a David por primera vez cuando David era aún jovencito, ¿se acuerdan? Cuando fue a pelear contra Goliat. En esa oportunidad estamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, al final de este capítulo ya, en el 55 al 57, en que le pregunta Saúl, hijo de quién es este, y es Abner el que le presenta a Saúl también. David retó una vez a Abner cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. David señaló que Abner había fracasado en proteger también a su rey. Y esto fue cuando David había entrado y llegado hasta el rey. Esto ya era por segunda vez. Primer libro de Samuel, capítulo 26, ¿verdad? Cuando estaba en el campamento y lo iba, dice, a atravesar de un solo golpe. Y por eso después se lleva la jarra del rey, se lleva también la lanza, justamente como testimonio para decir, trofeo y decir, aquí está, estuvimos ahí, podríamos haberlo matado. Y vos, Abner, que sos su general y su comandante, no fuiste capaz de protegerlo. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Que una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nació un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino. De los pequeños que quieran entrar allí
Dios que a la espera les quiere mirar. Pastores y reyes magos caen a sus pies. Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. Y tantos que abandonamos nuestras ilusiones por proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre que quiere su reino. De los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Vete en paz y no peques más. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En mi lecho por las noches busqué al amor de mi alma, lo busqué, no lo encontré y muy sola me quedé. Entonces me fui por el mundo como un pobre vagabundo, mendigaba tu amor, no lo encontraba, no, no, no. Pero hoy, después de tanto correr, me detengo, tu gracia me alcanzó. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puse en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, del pecado me has liberado porque has resucitado.
salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Este día Yahuerujina, con esta fiesta tan importante de San Juan, apóstol y evangelista. Leemos en la primera lectura de la carta de San Juan, justamente, primera carta de San Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Queridos hermanos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos. Porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos y somos testigos. Y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Queridos amigos, aquí el testimonio sobre la vida no es una simple experiencia entonces espiritual, alleva. Es simplemente algo que nosotros dejamos en lo abstracto, porque estamos en la cristiana y no sei qua pa hoy, sei qua pa hoy. Vos veces ya visitaste alguna familia. Ahora ya la misa have, ya debe ya va pola, ya de comunidad, ya de capilla, va te cobe. No, va y ya ve cero, ya de sei qua pa hoy, sei qua pa hoy. Va el arequa, quiere decir que no hay qua en va eve, alleva. Porque esa es la realidad. Porque nuestra experiencia espiritual no es una experiencia abstracta, no es una experiencia que queda ya en el se hay qua pa hoy, sino que es un conocimiento que, fruto de un razonamiento, nos lleva a la acción. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado, Hube algo de experiencia, hube algo de dice, Reñamindo urirere, mañarirere, echarire, pendere, yapo, tena peñan de yara o yapo, peñandere, coebe, upea ñande, peñande, aite, ubeña, no, añamos a la vieja, ñame, de la pisa, cuérame. Vamos a pedir esta gracia, queridos hermanos. Qué maravilla. Estamos en este viernes 27. Estamos casi concluyendo también nuestro año civil. Se tiene que notar los frutos de nuestro esfuerzo, los frutos de nuestro compromiso. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Y aquí encontramos, decíamos y hablábamos de Ishbosheth, hijo de Saúl. Posiblemente Ishbosheth era un hijo, decimos nosotros, ilegítimo, es decir, de una de sus concubinas, de las concubinas de Saúl. ¿Por qué?
Ya nos había dicho 1 Samuel en el capítulo 31, al finalizar, nos decía que cayeron en batalla. Los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquishua. Entonces, estos son los hijos legítimos, ¿verdad? Son los que mueren. Por lo tanto, Abner encuentra aquí a Ishboset. Claro, Abner conocía toda la vida, si era el jefe y era el que le protegía siempre a Saúl, era el jefe de su ejército. Entonces es el que lo trae hasta Mahanaim y lo pone como rey. Pero decíamos, era como una pantalla, lleva Pepe, Pepe, pero malo mandágina, hacia la mandágina igual. De Aveneina como pantalla que a tu anguacha, se ayapola, se ayaposea. Y esto es lo que pasa muchas veces también, ¿verdad? O sea, nosotros hemos dicho tantas veces que el libro de Samuel es un libro político para políticos. Y aquí estamos viendo muy bien lo que sucede. Entonces, pantalla. Pero otros son los que te están moviendo así como un títere. Entonces, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad? Porque la palabra de Dios toca en el centro. Peñande aputu en tebego peñande yara opo coñandereje. A pepeo chacañan de iñande bueno. Peisa se hay potare ya por ahí. ¿Se dan cuenta? Esto entonces, queridos amigos, es muy importante que tengamos en cuenta y es lo que nosotros estamos viendo y estamos reflexionando aquí. Ahora, lo hizo rey, ¿verdad? O sea, Abner hizo rey a Ishboset. Y probablemente, como decíamos, para él poder tener siempre el verdadero poder detrás del trono de un rey débil, de un rey entonces que está solamente como un títere. Entonces, peala, oye, y ahí peala titiritero, titiritero, el títere. Qué interesante todas estas palabras que nos hacen reflexionar, pero nos hacen reflexionar para entrar nosotros en una realidad, porque esta es la realidad humana, esta es la realidad y hoy en día en nuestro mundo lo vemos de la misma manera. No pensemos que todo esto que están allí al frente, ¿verdad?, de las naciones, de los países, que son realmente porque el pueblo, porque la gente le ha votado o porque el pueblo y la gente ha dicho, este es el que verdaderamente nos va a llevar bien adelante, hacia adelante, como pueblo, como nación, como comunidad. Porque siempre la Biblia habla para la comunidad, habla para el bien de la humanidad, el bien de las personas. La Biblia, fíjense nomás, siempre es por el bien de la comunidad. Pero tus cualidades y tus riquezas personales tienen que estar al favor, entonces, de la comunidad. Pero ¿qué pasa? Y pasa que nosotros actualmente encontramos que son otros los que hacen el teje y maneje de nuestras comunidades, de las personas. Y normalmente nosotros le decimos, estos son el diablo, esto es Satanás, decimos nosotros, ¿verdad? De todas estas personas, como decía el Papa también Benedicto XVI, que si nosotros simplemente nos reunimos, formamos un grupo, pero para buscar nuestros intereses y no mirar el bien común, no mirar el bien de la nación, el bien de la comunidad, evidentemente dice que simplemente somos una guarida o una cueva o un grupo de bandidos, así como suena, ¿verdad? Bueno, y por eso le estaba diciendo, esto es interesante, ¿verdad? Porque Peñan de Yaña y Cuagoyes ahí hace por lo menos 3.000 años atrás casi, ¿verdad? 3.000 años atrás que se escribió esto. Y la humanidad, por la pinta, seguimos de la misma manera. El capítulo 6, ciertamente del libro del Génesis, capítulo 6, versículo 5, dice luego que Dios dice, miró al hombre, cómo se comportaba. Oye, venían de allá, porque vio que todo lo que el hombre maquinaba, dice, siempre era el mal. Fíjense un poco cómo dice. Vio entonces Yahvé que la maldad humana se multiplicaba sobre la tierra y todas sus actitudes eran siempre perversas. Imagínense, las actitudes del hombre siempre eran perversas, ¿entienden? Entonces se arrepintió Yahvé de haber hecho a la humanidad sobre la tierra y le dolió en el corazón. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio. Que me apacienta si no puedo más, ya no más. Si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo. Tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Mi anhelo, lo dulce de mi corazón, mi deseo, tu gloria a mi alrededor y tu poder respirar, el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Sopla en mi Espíritu Santo. Yeah. Sopla en mi Espíritu Santo. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. ¿Sabías qué es la Navidad? La Navidad se celebra el 25 de diciembre. Navidad no es el 24 de diciembre, es todo el 25 de diciembre. Esto sí, Navidad no es una celebración tampoco de una fecha, sino de un hecho, el nacimiento del Salvador, es decir, de Jesús, el evento absolutamente decisivo en la historia de nuestra salvación. Es entonces una conmemoración del significado de este hecho. Se recuerda el nacimiento de nuestro Salvador, del niño Jesús. Nosotros leemos en las profecías, en el Antiguo Testamento,
porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman también su nombre: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. De pronto una multitud de seres celestiales aparecen junto al ángel y alaban a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de la gracia. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Y nosotros, los que somos beneficiados con este hecho, tenemos no solamente motivos, sino una verdadera obligación de celebrarlo. Como lo importante es el significado, todo lo anterior se resume en que debemos ser conscientes de que hubo un día en el que Dios encarnado llegó a nuestras vidas, las cuales deben estar siempre listas para fructificar bajo esta luz. Yo soy la luz del mundo, no nos olvidemos que nos dice eso Jesús. San Juan, sobre todo, nos habla de la luz, capítulo 8. De aquí que la temporada de Adviento sea una temporada de penitencia, de reflexión, de preparación. Este es el sentido también que nosotros tenemos y le damos al color morado en la vestimenta de los sacerdotes durante las celebraciones. Es el mismo color de la Cuaresma, preparación. Ahora, como dijo también el Santo Padre Juan Pablo II, el santo, ¿verdad?, ya dentro de nuestra iglesia, él decía: Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz, nace para todo hombre oprimido por el pecado, necesitado de salvación y sediento también de esperanza. Entonces, cuidado con la Navidad cristiana y la Navidad consumista, porque muchas veces hacia ahí caminamos, queridos amigos. Navidad es una fiesta que está bajo un ataque tremendo del consumismo en estos últimos tiempos. Por ejemplo, Santa Claus, el jo, 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 ha tomado el lugar del niño Jesús. Y el mall, por ejemplo, en el centro comercial ha tomado el lugar de los templos. Qué triste que es el domingo antes de la Navidad los estacionamientos, por ejemplo, de las iglesias estén vacías. Y sin embargo los centros comerciales parece que tienen como una hazaña al encontrar un lugarcito donde estacionar su vehículo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Eso lo decía ya San Mateo. ¿Dónde está entonces hoy tu corazón, querido amigo? ¿En un centro comercial? Ahora, cuando llegue la tribulación de tu vida, ¿a dónde vas a ir a buscar el consuelo y la paz? ¿A ese centro comercial? ¿O irás al templo donde encontrarás a ese niño que nos trae la paz y que ha nacido y se ha encarnado? Navidad, queridos amigos, es una fiesta de cumpleaños donde se le compran regalos, ¿verdad?, a todos, menos al niño que se festeja. Donde se hace una fiesta y no se invita al homenajeado, donde hoy tristemente se trata de que no se mencione el nombre del niño que nació. Su nombre es Jesús, Salvador, Yeshua. Ahora, la liturgia de la palabra, queridos amigos, nos invita a reflexionar la encarnación del Hijo de Dios, desde su nacimiento hasta su manifestación en todas partes del mundo. Este tiempo litúrgico nos presentan desafíos tanto en nuestra sociedad como en nuestra familia. Hagamos entonces que esta Navidad verdaderamente nazca el niño Jesús en nuestra familia, en nuestros corazones, en nuestra sociedad. Yo les invito a cada uno de ustedes, queridos amigos, que en la víspera de Navidad esperemos con alegría la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Vamos a rezar en familia y vamos a darle el lugar correspondiente a Dios, que entra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón, y no al centro comercial. Que Dios les bendiga a todos. Preparémonos para la Navidad.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo que subrayamos hoy es el capítulo 2, sobre David que va a asumir y es rey de Judá, primero rey de Judá. Lo encontramos desde el versículo 1 hasta el versículo 7, en que él asume su responsabilidad como rey de Judá. Él vuelve. Pero atención, David también primero pregunta al Señor. Le dice, ¿he de subir a alguna de las ciudades de Judá? Él no quiere aparecer aquí como una persona oportunista, David, porque él había pasado a la fila de los filisteos. Estaba con el rey Aquís. Pero ahora que vencieron los filisteos, ahora que muere Saúl, y justamente podríamos decir, porque los israelitas no saben todo lo que está pasando en la fila y en el campamento filisteo. ¿Se acuerdan que anteriormente cuando iba a ir a campaña, a la lucha, Aquís le había llamado y le dijo, tú David subirás conmigo y tú eres mi guardia personal y todo tu ejército, me van a cuidar a mí, imagínense. Esto decíamos y subrayamos es que David se había comportado con una gran fidelidad, una persona de palabra, hacia ahí es lo que estamos apuntando, persona de palabra. Y eso lo muestra en todo momento con respecto a David. Pero después, cuando ya están yendo a la guerra, ahí en el capítulo 29, David tendrá que dejar a los filisteos, porque dice que los príncipes filisteos desfilaban por batallones y compañía. David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Aquís le había pedido que David y sus hombres sean su guardia personal. El rey filisteo le pide a estos hebreos que sean su guardia personal. Contra los hebreos, o sea, contra Saúl. Y entonces, los jefes filisteos le preguntaron a Aquís, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquís les respondió, ese es David, súbdito de Saúl, rey de Israel. Está conmigo desde hace 1 año o 2, y desde el día de su deserción hasta hoy no he encontrado en él nada de errado. Pero los generales filisteos se irritaron contra Aquís y le dijeron, despide a este hombre, que regrese al lugar que le asignaste, que no venga al combate con nosotros, porque en el campo de batalla podría convertirse en nuestro enemigo. ¿Qué mejor manera de reconciliarse con su Señor que la de ofrecerle las cabezas de nuestros hombres? ¿No es este aquel David al que cantaban diciendo, Saúl mató a 1000, David a 10.000? Entonces, viste, se dan cuenta. Aquí le tiene que despedir. Pero es interesante, ¿verdad? Esta es una forma también como Dios, decimos, escribe derecho en renglones torcidos. Porque iba y eteritan con la David o Joguri, y ahí es donde ellos vencen, los filisteos le ganan, le matan a Saúl, etcétera, etcétera. Sería un papelón, digamos. Entonces, ¿viste cómo Dios actúa? Y Cash a través de sus príncipes, de sus generales, no, en Mondoñante. Ya diga tú, o porque actúa ahí, oñona y no, oñe muy en contra de nosotros en el momento de la batalla. Ahí sí que va a ser peor. Bueno, eso es toda una reflexión interesante. Y cómo David vuelve entonces él a Siquel. Él vuelve, oñemos Senya y todo un discurso que continúan. Ustedes pueden volver a mirar nuestros cursos anteriores. Bueno, pero ahora, cuando muere ya Saúl, se le comunica, se le cuenta y toda esa primera narración, el primer capítulo, que se hace pasar, amalecita, que dice que fue él el que lo mató, etc. Hay muchas de estas versiones. Tenemos 4 versiones para entender un poco y decir quién es el que verdaderamente mató a Saúl. Porque esto pues era lo peor que se podría hacer, y sobre todo en la mentalidad de David. David absolutamente, él le había perdonado a Saúl varias veces, en 2 oportunidades, pero de una manera tajante, ¿verdad? Bueno, pero todo esto nos hace entender la teología siempre del ungido del Señor, ya respetada, ya es sana, añañona y no ana, pero para hacer un mundo mejor, un país que valga la pena, pero
de acuerdo a los principios y los valores, no de acuerdo a la muerte, sino que la muerte que uno tiene que dar es al pecado, al egoísmo. Por eso miramos siempre las actitudes. ¿Y cuál es la actitud de David en todo tiempo? Es no una actitud baretecho, no es una actitud de muerte, no es una actitud de venganza. Para construir la comunidad se le pone siempre a David con esa actitud de un hombre fiel, un hombre cabal, un hombre de palabra. Y bueno, y por eso antes de subir, dice de nuevo, o sea, de reintegrarse a Israel, porque Jaengo hoy Okabe, porque Saúl mismo le estaba persiguiendo y le quería dar muerte. Hemos repetido tantas veces y reflexionado en el capítulo 27, nos dice, David reflexionó, Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. Así Saúl dejará de buscarme por todo el territorio de Israel, y al fin me libraré de él. Esto es lo que David había pensado y por eso David se había unido a los filisteos. Ahora muere Saúl. Y entonces es como que el Señor le está llamando de nuevo y le dice, bueno, ahora es el momento en que tienes que ejercer la monarquía, la realeza, que yo ya te había dado, porque te he ungido en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde que el emperador Tito inauguró el Coliseo en el año 80 después de Cristo, con 100 días de festejos en el que murieron 2.000 gladiadores y 9.000 fieras, no había tanta expectativa como ese día del año 95 en el que paradójicamente no se confrontarían luchadores con fieras o entre sí, sino que el protagonista sería un anciano que se acercaba a los 90 años y entraría en liza armado solamente de la oración y protegido con el escudo de su fe en Cristo. A la hora programada, los clarines anunciaron la entrada del Señor y Dios, como se hacía llamar el arrogante y cruel Domiciano, quien flanqueado por sus temibles pretorianos fue a ocupar el palco principal y con más curiosidad que odio mandó a comparecer al reo para corroborar si era cierto el rumor de su inmortalidad, pues según la creencia de los cristianos no moriría hasta el regreso de Cristo. Rumor que corría de boca en boca entre el populacho romano, el mismo que enmudeció cuando, escoltado por un destacamento de soldados, avanzó majestuosamente hacia el estrado imperial el venerable y majestuoso apóstol Juan, a quien Domiciano observó de arriba a abajo y, recordando que en el pasado muchos cristianos sobrevivieron a las fieras que no los atacaban o a las llamas de las hogueras que no los tocaban, quiso curarse en salud y ordenó su inmersión en un caldero de aceite hirviendo. Decisión que la plebe celebró a rabiar, y ya dentro del enorme recipiente del que solo sobresalía su cabeza, el apóstol San Juan oraba y alababa a Dios, mientras los borbotones de la grasa se derramaban, y cuando el vapor que ascendía escondió su cara, aumentó el volumen de sus plegarias que la gleba y Domiciano silentes escuchaban con admiración, pues se suponía que a esas alturas de la cocción debería estar muerto. Y pasado un buen rato sin que el santo diera muestras de desfallecimiento, fue sacado y su rostro radiante y su cuerpo rozagante les causó mayor estupefacción. Muchos de los presentes se convirtieron al cristianismo en el acto a la vista de este milagro. Y el impotente y avergonzado emperador no tuvo más alternativa que ordenar su envío al exilio de la isla de Patmos. Juan, el más joven de los apóstoles,
nacido en Betsaida a comienzos del primer siglo, pescador de profesión y socio de Pedro, discípulo de Juan el Bautista, iba un día con él cuando pasaba Jesús, y como Juan seguía a Juan el Bautista con Andrés, el hermano de Pedro, el Bautista les dijo: «He ahí al Cordero de Dios». Y ambos se acercaron al maestro y estuvieron con él toda la tarde. Varios días después, mientras los hermanos Juan y Santiago remendaban sus redes en las orillas del mar de Galilea, Jesús los invitó a formar parte de su grupo, y los hijos de Zebedeo, sin dudarlo, se fueron con el maestro, y además de pertenecer al cuerpo apostólico, tuvieron el privilegio de integrar el círculo más íntimo del Salvador, que los escogió para que lo acompañaran en los momentos más importantes y dramáticos de su vida pública. Por eso Juan estuvo presente en Cafarnaún en la curación de la suegra de Pedro y en la resurrección de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Fue testigo del encuentro de Jesús con Moisés y Elías y de su transfiguración. Escuchó el fuerte discurso pronunciado por Jesús desde el Monte de los Olivos, en el que predijo el fin de Jerusalén y del mundo. Lo acompañó al huerto de Getsemaní en su agonía antes de la pasión, en la que sudó sangre. Fue San Juan con San Pedro el encargado de escoger el recinto y organizar la última cena. Fue el único de los apóstoles que estuvo presente en la crucifixión y recibió de Jesús la misión de cuidar a su madre. Cuando la Magdalena les anunció que el cuerpo del Señor no estaba, llegó de primero al sepulcro, pero esperó a que arribara Pedro para entrar juntos y corroborar la ausencia del Salvador. Excepto en la aparición del camino de Emaús, presenció todas las demás apariciones de Jesús resucitado y su ascensión al cielo. Luego de Pentecostés, predicó al lado de San Pedro durante un buen tiempo, y con él fue considerado por San Pablo como uno de los pilares fundamentales de la iglesia cristiana primitiva. De acuerdo con la tradición, recorrió pregonando la buena nueva por todo el Asia Menor, se residenció en Éfeso y a su alrededor floreció una vigorosa comunidad cristiana que fue el germen de la maciza iglesia oriental, de la que surgieron varios padres apostólicos y muchos doctores de la iglesia. Dado que después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, era el único sobreviviente del grupo de los 12 apóstoles, se convirtió en el referente de la genuina doctrina del Maestro, y por eso su palabra fue determinante para neutralizar las incipientes herejías que se abrían camino en esos albores del cristianismo, y por ende su figura era la presa más apetecida del paganismo imperial, personificado por el deificado Domiciano, que para acabar con esa competencia lo condenó a morir en el caldero hirviente, y al salir indemne de la prueba y ser desterrado a Patmos, San Juan aprovechó para componer el cuarto evangelio, que es el más profundo, místico, teológico, sublime y pletórico del amor de nuestro Señor Jesucristo, y a pesar de ser un nonagenario, tuvo la lucidez y el vigor suficientes para redactar por inspiración divina su Apocalipsis, que es la revelación de lo que habrá de ocurrir en los últimos tiempos, y es el único libro profético del Nuevo Testamento. Además escribió 3 hermosas epístolas, que aunque cortas, fueron trascendentales para afirmar la esencia del mensaje de Jesús, que es el amor. Es por ello que de viva voz y recurrentemente les decía a sus discípulos: hijitos míos, amaos entre vosotros. Y alguna vez, al preguntársele el porqué de su insistencia en esa frase, le respondió: porque ese es el mandamiento del Señor, y si lo cumplís, ya habréis hecho bastante. Y musitando tal recomendación, murió en Éfeso a los 96 años en olor de santidad. Por eso hoy, 27 de diciembre, día de su festividad, pidámosle a San Juan Apóstol y Evangelista que nos dé valor para amarnos los unos a los otros. Nuestro Dios anduvo en pañales. Ay, qué escándalo para los poderosos, para los que buscan hacerse grandes. En Belén nos dijo: el camino es otro. Eligió lo débil y despreciable, para redimirnos tomó lo frágil. Y esa noche fue clara como el día.
Desde entonces brilla su luz que guía. Como en Belén, ay niñito Dios que estás dormido, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Él es un rey un poco distinto, y su reino no tiene quien lo iguale. No fue en un palacio ni cuna de oro, nació en un establo para animales. Los que lo acogieron fueron pastores y unos extranjeros muy buscadores. Hay que ser como ellos y animarse a dejarlo todo para encontrarle. Como en Belén, ay niñito Dios que estás dormido, ay niñito, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Como en Belén, ay niñito Dios que está dormido, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañé, Antiguo Testamento, el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Nosotros decíamos que después de que David no tiene que aparecer aquí en la narración, por lo menos, y la teología sacerdotal, deuteronomista, etcétera, que hablan aquí de David, lo están presentando, no se le puede presentar a un David oportunista. Esta palabra luego ya suena bien entre nosotros. Llévate con entonces ñami tu ubiña mañami la ñandella ya poponaceno lleva con ñandeneta porque este es un libro político para políticos principalmente. Político y de memoria, pero no por los hechos que suceden, porque los hechos que aquí se narran no son hechos así realmente históricos, así en la forma como te cuentan, sino que estos son con una base histórica, más o menos, una base histórica. Lo importante es el aspecto teológico. La teología, el aspecto entonces de poner y darnos a entender a nosotros, humanidad, hombre, y ahí está. Ahora tiene una clase a quien se dirige este libro, que son los políticos. Es un libro político esto. Y entonces, ¿cómo tenemos que manejar la comunidad? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? Aquí te está hablando del rey. Hoy sería el presidente, un ministro, alguien, un director, así, de cosas importantes que nos llevan a preocuparnos de nuestra comunidad. De un obispo, de un sacerdote en su parroquia,
de un laico dirigente de su movimiento, de su grupo. Pegan con la política, ni a la política, que es solamente toda esa gente ahí que quiere aprovecharse simplemente, ¿verdad? Del dinero, sobre todo, del dinero, de la riqueza de la comunidad. Pero la gente ya últimamente la embojera a la política, pero eso no son, ni son luego, eso no son los políticos. Eso, como dice Benedicto XVI, muchas veces es un grupo simplemente de bandidos que organiza para poder robar a la gente o a su pueblo o a su comunidad, que es peor todavía, eso es peor. Y entonces, la política de por sí, y por eso todos los documentos, Mañamí, los documentos de la iglesia, todos los papas hablaron y dijeron, por favor, cristianos, métanse en política, métanse en la organización y en la distribución de los bienes comunes, de las res, cosa quiere decir res, pública, es decir, de todo. Ahora, por ejemplo, en Europa están sufriendo y van a seguir sufriendo mucho, ¿verdad? Por toda esta invasión, sobre todo del islamismo, ¿verdad? Y ahora comienzan recién a abrir los ojos, pero medio tarde, pianete lento, y no sé hasta cuándo van a llegar. Si eso si llega a islamizarse, después no sé cómo van a seguir, ¿entendiste? No sé cómo van a seguir, porque sabemos muy bien, como decía Benedicto XVI, cuando hablaba un poco del islamismo, repitiendo frases, ¿verdad? Que de bueno en el sentido atraído, ¿verdad? Que de bueno. Guerra, decapitaciones y todo lo demás. Entonces, bueno, ¿y por qué eso? Y porque hemos entendido mal lo que significa la política. Siempre dejamos en manos de personas inescrupulosas. Si queremos hablar en terminología un poco así espiritual, más radical, diríamos, hemos dejado la política en manos del diablo, ¿entienden? Hemos dejado que el diablo maneje la política. Y entonces por eso estamos como estamos. Y en todas partes es lo mismo, en nuestro mundo, lastimosamente. Entonces quiere decir que naña entendéis, naña entendemos ahí hoy. Y entonces las personas que son personas recatadas, personas que verdaderamente miran el bien común, quieren el bien de la nación, del pueblo, de la gente, de la comunidad, entonces siempre con la famosa frase, meterse en política es meterse en una cosa sucia, meterse en una cosa, ¿verdad?, de gente inescrupulosa. Y bueno, si siempre decimos así, siempre seguiremos de la misma manera, hasta que lleguen situaciones en que ya la misma comunidad no aguante más, ¿verdad? Y entonces nos volvemos todos perros y gatos dentro de la misma comunidad, teniendo tantas riquezas y tantas posibilidades para que todos andemos bien. Sin embargo, dejamos que las cosas sucedan así, simplemente, sin encauzar hacia el bien como tiene que ser y como nos propone por lo menos hoy y siempre la Biblia, la palabra de Dios, y especialmente este libro de Samuel. Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.